Ahí estamos comenzando a grabar, ¿ya? Vamos a dar el... Ya chicos, buenos días. En el nombre del Liceo Bicentenario José Francisco Vergara y la especialidad de gráfica, doy, doy inicio a nuestro, doy inicio a nuestro entorno en el Día del Patrimonio Cultural en Chile. Todos contamos con nuestra historia, nuestras familias, que es nuestro propio patrimonio. Así como los barrios, las ciudades y los países también cuentan con un patrimonio cultural, tema que desarrollarán nuestros invitados. Quiero darle la bienvenida especialmente a los expositores que facilitaron su tiempo para enriquecer esta actividad. Saludo al profesor e investigador Carlos Ravest Letelier, al artista visual magíster en mención patrimonio Daniel Lagos Ramírez y al artista visual e integrante de la área educativa en el Museo Artequín de Viña del Mar, Carla Oliva Venegas. Y saludar a los demás alumnos, alumnas, profesores y profesoras. La modalidad de la actividad será de la siguiente manera: 3 ponencias con recreos de 20 minutos, volviendo a conectarse por el mismo link. Cada presentación será de 20 minutos, más 15 minutos de preguntas. Entonces, le doy la palabra al primer expositor, al señor Carlos Ravest Letelier. Muchas gracias. Quisiera partir agradeciendo al profesor Víctor Maturana Leito por la invitación. Me gustaría partir con una reflexión que tiene que ver con la imagen que se ha sentado en Viña en el último tiempo. Si uno mira las noticias, los fines de semana, los veranos, por lo general se habla mucho de Viña, de la ciudad balneario, el Muelle Vergara, de la misma quinta, el casino, pero de repente se ha olvidado un poco lo que es la historia de los barrios, la memoria de los barrios. En ese sentido, a mí me gustaría entrar el diente, como se dice, en la configuración que tenemos de una ciudad en Viña que es un modelo inglés, rural, informal, que se diferencia del Santiago Poniente que va a ser urbano, formal, solemne. O sea, tenemos una ciudad que no parte en el borde costero y en el medio, que parte desde un barrio fundacional que es la Plaza de Viña del Mar, asociado a la llegada del tren de Valparaíso a Viña, la generación de colegios, hospitales públicos, el Club Viña del Mar, el Hotel O'Higgins, la posterior calle Valparaíso, que es una continuación del desarrollo comercial de Valparaíso, y una comuna que logra asentar a la gente, gracias al tren empiezan a vivir las personas alrededor de la línea férrea, y muchas personas que vivían en Viña del Mar trabajaban en Valparaíso, vivían en Viña del Mar, iban a colegios en Valparaíso. O sea, hubo toda una interconectividad gracias al barrio fundacional, del cual se habla muy poco. La crisis del año 29, de 1929, va a consolidar, como dice el profesor Andrés Viñardelo, la ciudad balneario versus el proyecto de los barrios populares. El Muelle Vergara, que si bien fue un proyecto emblemático a comienzos de 1900, va a cambiar todo lo que nosotros conocemos como el borde costero que eran básicamente arenales para bodegas y almacenes. Al incorporarse el Muelle Vergara, cambia el uso del suelo y todas las fábricas, las industrias y las maestranzas que quedan golpeadas en Valparaíso con el terremoto de 1906 se empiezan a incorporar en Viña del Mar. La profesora Carolina Miranda San Martín señala que el terremoto de 1906 profundiza esta modernización urbana de Viña del Mar. Entonces, el rostro que nosotros conocemos de la Viña del Mar, como una viña, como una expansión, digamos, de una hacienda de la colonia, donde eran básicamente dos grandes haciendas, las Siete Hermanas desde el Barón hasta el Marga Marga, y la Viña del Mar desde el Marga Marga a Reñaca, se va rompiendo con un proyecto de ciudad que es social, cultural, comunal y económico. O sea, es una ciudad que se fue pensando a 20, 30, 40, 50 años. Podríamos decir de alguna manera que Viña del Mar se transformó en un laboratorio urbano, donde se experimentó un estilo de vida y un ambiente costero relacionado con lo que es la recreación y el ocio. Cuando hablamos de que hay una mirada de desarrollo en Viña del Mar, el hijo del fundador, llega este nombre, Francisco Vergara, Salvador Vergara Álvarez, va a tomar el proyecto y va a empezar a desarrollar lo que es el segundo proceso de desarrollo urbano de Viña del Mar, fundando la población Vergara, iniciando las obras relacionadas con la Avenida Libertad,
donde se construyeron casonas inspiradas en la arquitectura francesa, y vamos a ver que el paso del alumbrado a gas a la luz eléctrica, a su vista, los interiores oscuros con humedad, va a generar que no solamente en Viña, sino que en esta época de cambio, la gente busca una vida sana al aire libre con mayores deportes. O sea, esto de la ciudad del deporte no parte ahora, esto de la ciudad del deporte, la ciudad linda, es un intento de respuesta a los cambios urbanos que se empezaron a vivir con mucha fuerza con la revolución industrial y sobre todo con el avenimiento en 1900. Viña, podríamos decir, va a ser esa ciudad nueva, de las primeras en ofrecer ambientes con características aptos a las nuevas tendencias, el sol, el aire, la vegetación, calles bien ventiladas, lugares de recreación, hábitos saludables, en fin. O sea, podríamos decir una ciudad que intentó estar a la vanguardia de la modernidad en las ciudades en Chile. Los famosos baños de Miramar, inspirados por el doctor von Schroeder, que finalmente tenían como una idea de medicina alternativa como talasoterapia, sirvieron para atraer la llegada del tren desde Valparaíso a Viña, donde ustedes si observan donde está el Journal, el Eglo, está todo cortado, digamos, el cerro, tuvieron que dinamitar para que pudiera pasar el tren. Entonces, eh, lamentablemente, de repente, no ha habido una continuidad en este tipo de proyectos, en el sentido de que todo el proceso urbano que se ha hecho en Caleta Barca, en Viana Álvarez, no coincide con lo que se ha hecho hoy día con la ciudad. Me refiero a las torres que se han instalado en Viana Álvarez, la manera como se ha ido proyectando la ciudad, que era industrial, no tiene que ver con sus orígenes, tiene que ver con las posteriores generaciones que quisieron partir de cero. Tuvimos un alcalde progresista en 1927, Manuel Osa, que transforma el núcleo del balneario en el centro de la ciudad, aportando una serie de espacios públicos donde se empieza a democratizar la ciudad. La ciudad que se habla como la ciudad balneario, el borde costero, parte de 1930 en adelante. El barrio fundacional es mucho anterior, en 1834. Vamos a hablar de la ciudad balneario entendiendo el Hotel O'Higgins, Palacio Presidencial y el casino. Casino que baja de Recreo a Avenida Perú. No estaba en la Avenida Perú. Eso se hace posteriormente cuando llegan los alcaldes del corte de Eduardo Grove Vallejo, entre el 30 y el 40, y empiezan a pavimentar la Avenida Perú, empiezan a remodelar San Martín, se crea la Plaza Colombia, Grove va a crear también la Asociación de Funcionarios Municipales, va a inaugurar el FRICE con la presencia de Allende, y Viña del Mar va a homogenizarse en el sector oriente y en el sector poniente. Entonces, el casino va a jugar un rol clave en la imagen de la comuna como una ciudad que en el fondo está abierta al mundo, donde su internacionalización posterior va a tener que ver con la llegada de los inmigrantes, entre ellos von Schroeder. La Salina, uno de los primeros balnearios elegantes que tiene Chile, esto a nivel país, y hereda el nombre de un proyecto anterior al balneario, donde se intentó extraer sal de la zona. Lamentablemente ese plan no se llevó posteriormente a cabo. Y si ustedes recuerdan, los años dorados, la piscina de recreo, un espacio público democratizado de alguna manera, se vieron atacados por la expansión de la Avenida España, donde se tomó el proyecto más barato. El proyecto que se había planteado para la Avenida España de Carlos Mena, lamentablemente no fue considerado y arrasaron la piscina de recreo. Y tuvimos en el fondo una expansión que hasta hoy día desdibuja un poco la huella fundacional de la comuna. Reñaca, como balneario floreciente y continuación de Viña del Mar, impulsado por el hijo del fundador Salvador Vergara Álvarez, que junto con el alcalde Gastón Amel urbanizan Reñaca, hacen el primer plan regulador, se inserta en un proceso de expansión de Viña hacia Reñaca y hacia Concón. Hay que acordarse que ya se cumplieron más de 100 años del Polvorazo o la expansión del camino costero de Viña, Reñaca, Concón, donde también se fue dinamitando la costa, y esto permitió una configuración de Viña muy asociado al Gran Valparaíso. O sea, lo que sucedía en Viña y que se transformaba Concón venía a Viña del Mar era algo mucho más relevante que como lo vemos hoy día, que hay puro taco y hay pura congestión vehicular. Había una mirada de desarrollo, digamos.
En el año 1965, el balneario ya empieza a tomar un poco el carácter que estaba pensando su fundador y lo que continuó trabajando su hijo Salvador Vergara Álvarez, transformarse en un referente mundial de los típicos edificios La Ladera con las dunas, pero vemos que se empieza a desatar las famosas explosiones inmobiliarias. Esto se profundiza muy fuerte en los 80, cuando aparece el barrio Jardín del Mar, al sur del estero, con torres de hasta 25 pisos de altura. Podríamos decir que Reñaca de alguna manera se ha transformado lentamente en un destino al final de la playa donde era por lo general conocido el apodo del cementerio, ¿no es cierto? Donde todos se creen y todavía se crean la muerte, digamos. Esto tiene que ver con una especie de adaptación posterior que se ha hecho de que creen que Reñaca se de Viña, ¿no? No es parte del barrio fundacional, siendo que Reñaca surge como una extensión del barrio fundacional y no al revés. La playa de Miramar, conocida como la playa de los artistas, va a ser una de las primeras playas visitadas con mucha cautela, todo el alento, los trajes de baño, las zambullidas en el mar, el nado, eran prácticas que se impusieron de manera gradual, que en un principio estaban reservadas para solamente los varones o aquellos de espíritu más deportista. Entonces aquí es importante señalar que José Francisco Vergara, el fundador de la ciudad, no solamente era un líder cultural o un creador de tendencias, sino también tendencia. En ese sentido es importante separar que mientras hace 100 años, los años 20 santiaguinos eran decimonónicos, empaquetados, recelosos a las nuevas tendencias, Viña era un lugar distinto. No era un lugar conservador, como digo, era un lugar extranjero, internacional, se respiraba otro aire, desconocido a los secos valles interiores. Entonces, hay que preguntarse qué es lo que ha sucedido con el balneario y por qué, digamos, no se ha querido continuar este proyecto de desarrollo que era transformador, no era conservador, y que era de expansión, no de homogenización. El Teatro Municipal de Viña del Mar, ícono del barrio fundacional, de estilo latino, con elementos corintios, griegos, romanos, diseñado por los arquitectos Lanson y Escabó, por encargo de Blanca Vergara Razzoris, va a plasmar de elegancia a la ciudad y de referente también a nivel internacional. Donaron los terrenos a la municipalidad en 1912 para que se construyera un teatro similar a las capitales europeas. O sea, lo que vemos es que en el fondo Viña mezcla el modelo inglés rural informal con el modelo mediterráneo latino. O sea, tiene elementos también latinoamericanos Viña del Mar, no solamente un reflejo de ciudades europeas. El Cap Ducal, elaborado por el arquitecto Sergio Dávila, va a intentar representar el ideal del funcionalismo de las máquinas habitables. Estábamos rodeados de barcos, rodeados, digamos, de máquinas, y lo que intenta hacer Dávila es tomar esto y ponerlo en la costa como un referente de orientación donde parte el estero, para justamente separar las dos haciendas que habían, que era la que llegaba hasta el estero, las Siete Hermanas, y la que iba del estero un poco más allá, que es la Viña del Mar, donde se abrió Reñaca y donde posteriormente se empieza a abrir el camino hacia Roscón. Viña del Mar podríamos decir que se levanta como un referente, rompiendo la inercia de los chilenos ante el litoral central, y eso es importante entenderlo. O sea, la ciudad jardín va a ser un buque insignia del fenómeno que con gran rapidez seduce a muchos veraneantes, y por lo general lo que acontecía era que la gente que vivía en el plan de Viña del Mar en el verano se iban al interior, a Limache, Olmué, para la llegada a los santiaguinos que venían de afuera los fines de semana, los veranos, y alojaban en Viña del Mar. Pero esto no era algo que aconteciera en toda la comuna. Había sectores de Viña del Mar que era así. Por ende, no es cierto que esta es una comuna que viene impulsada o pensada por gente de afuera, sino que había una especie de rotación de población flotante, donde el balneario se fue abriendo a las nuevas costumbres, empezó a recibir a personas tanto del exterior como personas que provenían de todas las regiones que querían conocer todo lo que es el Sporting, el borde costero, pero con un estilo de vida aventurero, no conservador, progresista, no homogenizador. La práctica de deporte, la buena infraestructura asociada al clima, estimula a la ciudad a la actividad física, hicieron que Viña del Mar
empezar a posicionarse en el escenario internacional, destacado por la imagen que empezó a proyectar. O sea, se empezó a transformar en un referente mundial. Si esto lo suman al tema del riesgo, el salto de la Raguibel en los Coraceros de Viña del Mar en 1949, donde se batió el récord mundial de salto alto, va a ser visible que los veraneantes encuentran en Viña del Mar un aire más liviano y más transparente. O sea, empiezan a acontecer cosas en Viña que no suceden como si suceden en esta comuna. Para ir cerrando, existen ciertas características que distinguen a las comunas tanto a nivel de región como a nivel de país. El urbanista Karl Brunner, en su ensayo y sus trabajos, señala que acá en Chile, específicamente en Viña del Mar, hay un balneario que reúne todas las condiciones esenciales de lo que se denomina la feliz estructura de una ciudad. Esas condiciones esenciales serían, por un lado, una situación panorámica del mar, o sea, tenemos una ciudad conectada con los cerros, pero también con todo lo que es el océano. Recordar que había una piscina también en Ocho Norte, además de la piscina de Requero, entonces había ciencias del mar, del camino de Viña a Reñaca con Conto. Entonces es una ciudad que está vinculada con lo que sucede con el océano, una ciudad con una distribución amplia de su población. De hecho, hoy día quizás se amplió mucho. Viña es la comuna más grande de la quinta región y una de las 10 más grandes de Chile. Y es una comuna con una disposición a los diversos establecimientos de vida social, de veraneo, más que de turismo. Yo para cerrar quisiera hacer una invitación a los colegios, a las universidades, a que pudiéramos en conjunto avanzar en lo que son programas de educación patrimonial en los diversos sectores de Viña del Mar para poder acercarnos un poco a descubrir la historia del barrio, a descubrir el patrimonio no es lo evidente, el patrimonio hay que descubrirlo, son prácticas, son creencias, son experiencias, no es solamente rescatar museos, rescatar edificios, el patrimonio también está presente en los adultos mayores que están abandonados en los cerros. Me parece que para cerrar la exposición, la comuna de Viña se ha olvidado de los fundadores de los barrios de Viña del Mar, diversos sectores, y le ha dado la espalda a las personas que por años lucharon para poder urbanizar ciertos sectores claves de Viña del Mar, que quizás hoy día son sus hijos, son sus abuelos los que están, digamos, manejando estos barrios, manejando estos hogares, pero hay que acordarse de que hubo personas que sin grandes recursos hicieron un tremendo aporte en sectores que en este momento eran sectores complejos, difíciles y que hoy día están abiertos al mundo. Así que yo creo que en el contexto del patrimonio, el mensaje es a buscar el patrimonio en estos fundadores, estos héroes populares anónimos de Viña del Mar, que le dieron el carácter que siempre soñó su fundador, que es situarla en una de las comunas más desarrolladas y más destacadas, no solamente de Chile, sino que a nivel internacional. Eso. Te doy las gracias por parte del Liceo Bicentenario José Francisco Vergara, Carlos, por tu gran exposición. Sabes que me llena harto escuchar este tipo de palabras porque realmente uno conoce solamente como lo que acabas de mencionar, lo superficial que es de Viña del Mar. Con tu exposición hay muchos temas que abordar y muchos temas que reflotar. Así que te doy las gracias por parte del liceo y no sé si alguien tiene alguna pregunta que le pueda hacer a Carlos para interiorizar más el tema. Estamos para pasar a la sección de preguntas hacia Carlos. Por mi parte, Ya, me gustó mucho la exposición. a mí me gustaría preguntarle algo a Carlos. Adelante, adelante. Hay dos cosas que me impresionaron. Uno, de que yo siempre no entendía por qué tenía un corte lateral el Cerro Castillo y después se unificaba al otro lado con donde está la Universidad Viña del Mar. Y ese corte, porque es como una cosa cortante así que tiene, y siempre como lo miraba y trataba de explicármelo, y tú lo acabas de comentar, de que rompieron el cerro y esos dos cerros estaban unidos. Exacto, exacto. Qué buena esa. Y la otra cosa que me interesa que toque es porque tú hablas de Viña Centro. Por ejemplo, nosotros siempre alegábamos de que en el mapa
de Viña, aparecía Viña Centro y un apéndice que era Reñaca. Pero alegábamos porque no aparecían los cerros. Y claro, porque en el fondo llegó un momento dado en que ¿cómo se llama? Santa Inés era la periferia. Y con todas las características de la periferia. Y después apareció en los años 69 Gómez Carreño. Exacto. Y Santa Inés se convirtió en centro. Y nosotros como Gómez Carreño nos convertimos en periferia. Y ahora la periferia se está topando por Reñaca Alto y se está topando con Reñaca y con Compo. Por lo tanto, al final quedamos como en el centro. ¿Qué comentario tienes respecto a eso? Voy a partir por lo último, Después vamos a partir al revés. Excelente me parece lo último, porque efectivamente Santa Inés es un barrio popular muy importante en la historia de Viña. Empieza a acoger a la población migrante que viene de las salitreras, empieza a acoger incluso a gente que no tenía espacio en la población vergara, y me hace sentido lo que tú dices, mucho sentido, porque fíjate que la población santenís y la población vergara acuerdan aprobar el proyecto del Muelle Vergara para abastecer a la ciudad. ¿Y qué tiene que ver la población santinés que está ahí arriba con la población vergara? Bueno, había diálogo, las juntas de vecinos, las comunidades conversaban, no como ahora, conversaban, hablaban de la comuna, en fin. Y esta imagen que se ha armado de la periferia, que incluso como los antropólogos la hablan como un no lugar, o sea, no existe Santiago hoy día, pues Víctor, no existe Reñaca Alto, pues no existe Chupaya, por lo que existe un bonito borde costero y nos vamos rápido para Reñaca, para Concón, digamos, pero todo lo que sucede arriba poco nos importa. Entonces, esa invisibilización que está muy presente en un trabajo de Andrés Viñardelo que se llama Viña del Mar, una ciudad invisible, lo que busca, creo yo, es un poco quitarle valor a todos estos héroes populares anónimos que hoy día no tienen un monumento, no tienen el nombre de una calle, pero fueron tipos que, como tú muy bien dices, en Gómez Carreño tenemos mucho. De hecho, aquí ando con una investigación participativa que se hizo de Gómez Carreño, que está en las líneas de lo mismo que tú dices, donde se les fue a preguntar a los vecinos cómo llegó el alumbrado público, cómo llegó el agua potable, cómo llegó la alcantarilla. No la tiraron en helicóptero, sino que los vecinos tuvieron que estar ahí, marcaban con tiza, ¿no es cierto? Y se preocuparon de darle, en el caso de Gómez Carreño, creo, Víctor, tú conoces muy bien ese sector, creo que es una de las poblaciones más destacadas que hay, no solamente en Viña, sino que a nivel de Chile, porque acogió a toda la población que venía del campo a la ciudad, o sea, toda la gente que se vino del campo a la ciudad a trabajar, a buscar empleo, a buscar colegio, que finalmente algo de eso el tren va a lograr recoger, que la gente vivía en Viña, trabajaba en Valparaíso, vivía en Viña, iba al colegio en Valparaíso. Gómez Carreño va a dotar de una identidad a Viña del Mar que creo que es un punto de inflexión, lo democratizó, lo sacó de ese estilo de solo el plan, solo el borde costero, solo el balneario. Y ahí voy con lo otro. Es raro, yo una vez escuché, digamos, en este corte, este fue un corte forzado en el fondo, pues uno, acá donde vive mi abuela, uno mira de Recreo y Recreo y Cerro Castillo, el mismo lenguaje, las mismas, es lo mismo, es una expansión, digamos, ¿no? Como que no hubiera el corte por abajo. Entonces, una vez escuché y esto creo que sería interesante poder trabajarlo en el Cortés Brown, que cuando se hace la pasada del tren y se corta el cerro y se hace Caleta Barca, había como un urbanismo latinoamericano, y había como una idea media desde aquí, desde la Latinoamérica, darle sentido a una ciudad, no un poco lo que sucede hoy día, no una imitación de que inventamos a personas de afuera para el Festival de Viña el verano, pero después nos olvidamos todo el año en la comuna. No había una idea como de democratizar el espacio público, abrirlo a las personas, lo que se plasma en todo ese camino costero, que es, uno pasa por el Miramar, el Castillo Wolf, Palacio, bueno, todos los palacios que hay ahí en la zona. Este era un sector bastante bullado, o sea, el mar llegaba mucho más arriba, entonces llegó de todo, a esa parte, pero llegó de todo, piratas, corsarios, inmigrantes, entonces
creo que ese corte entre el Cerro Castillo y Recreo se hizo a nivel latinoamericano, fue un primer paso para poder, digamos, democratizar la comuna y hacerla más accesible a los habitantes. Y ahí creo que está lo que tú dices, o sea, ¿por qué esto no poder trabajarlo a nivel de repente de colegio de una educación patrimonial, ¿no es cierto?, en un contexto más como multidisciplinario, ¿no es cierto? No, con todo lo que está pasando en la educación en estos momentos, yo creo que es importante conocer más de la historia del barrio, de la historia de la comuna, de la historia del habitante, ¿no es cierto? Y no solamente estas grandes historias de monumentos y que muchas veces son historias oficiales que nunca las hemos conocido más allá de lo que nos cuentan en la tele. Gracias, Carlos. Bueno, nuevamente, Carlos, te doy las gracias a nombre del Liceo Bicentenario por tu exposición. Y como ya se nos va a acabar el tiempo, para darle un cierre, vamos a terminar con tus palabras que acabas de decir, que son bastante interesantes. Se le agradece a todas las personas que entraron a la primera sesión. Luego se va a crear la segunda para la segunda exposición y la tercera. ¿Ya? Muchas gracias. Y Héctor, disculpa. Sí, profesora, dígame. ¿Puedo? Me presento. ¿Ah? Pido disculpas por haber llegado un poquito tarde. Bueno, un grato placer, ¿no es cierto?, de conocer a Carlos Rades, que es el expositor. Muy buena, ¿no es cierto?, la exposición que ha hecho y sobre todo la motivación para nuestros estudiantes para que puedan conocer sus raíces. Eso es súper importante. Cuando yo escuchaba, porque soy viñamarina, como escuchaba, ¿no es cierto?, cómo nació Viña del Mar, todos los involucrados, y me hizo retroceder en el tiempo, y justamente me acordaba de aquellos santiaguinos que venían a la casa, yo era muy niñita, y ellos disfrutaban todos los veranos de venir a Viña, el festival, la calle Valparaíso, que no tiene nada que ver con la calle Valparaíso de hoy en día, y es lo que uno echa mucho de menos, porque era un centro, ¿no es cierto?, donde los jóvenes se juntaban sanamente, en las tardes, ¿no es cierto?, la gente también compartía, en los cafés, era un ambiente muy, muy agradable que uno como niña, ¿no es cierto?, y sobre todo que venía de Cerro, porque yo también venía del Cerro en ese tiempo de Forestal, el famoso Forestal, que llegaba solamente hasta el paradero 7, porque hoy en día Forestal se conecta con Las Palmas, entonces hay una gran historia y uno empieza a recordar, como le puede pasar a muchos de los chicos que están acá, que después en el transcurso del tiempo uno va viendo cómo ha ido evolucionando todo esto. Entonces, con esta actividad organizada por Gráfica, me ha parecido muy interesante y para los jóvenes, ¿no es cierto?, la parte cultural, para que ellos puedan involucrarse un poquito con todo este proceso, con todas estas raíces, y sobre todo pensando en aquellas personas, como dijo Carlos, de que han hecho posible todo este avance. No sé si positivamente o no, pero ha habido un gran cambio a los tiempos de antes. Así que muy contenta con esta actividad. Yo, bueno, represento digamos, al liceo en este caso como jefa del área técnico profesional. La directora y los otros miembros en este momento están en el liceo en entrega de canasta, por lo tanto yo creo que por eso que no ha sido factible que puedan participar, pero estamos acá con los profesores, que también se agradece esa preocupación que tengan por ustedes, chicos, de que puedan tener esta actividad, sobre todo en esta fecha que es el patrimonio cultural. Así que muy agradecida y muy provechoso toda esta exposición. Así que Berito, muchas gracias. Berito, ¿Sí, Tamara? Mariana, un minutito puedo, ¿cierto? Sí, Sí, Tamara. pues demás que Un minutito. Hola Víctor, hola Mariana, hola a todos los que están ahí, al expositor. Bueno, mira, yo brevemente quiero como resaltar desde el lenguaje la capacidad del expositor, ¿no?, de poder ir contando como una historia, con un lenguaje muy sencillo, que te cautiva. Y pensaba yo en los chiquillos, nuestros alumnos, porque nosotros, de alguna u otra forma, Víctor, yo, bueno, soy un poco más joven que Víctor, pero me puedo imaginar, viendo la sincronía del tiempo, ¿no? Me puedo imaginar, pero nuestro alumno, para ellos es una historia porque no lo han vivido, ¿no? Entonces, este relato y darle como un sustento de cómo fue esta evolución, me parece maravilloso.
Y efectivamente, como decía Vero y decía el expositor, nuestro Viña del Mar es una ciudad que ha sufrido cambio y que no es solamente el borde costero, ¿cierto? Concón, sino que tiene mucha historia y tiene los cerros que hablan por sí solos. O sea, en la medida que ha pasado el tiempo hablan ellos. Uno va mirando a la gente, cómo se comunican, qué tipo de personajes caminan por distintos territorios. Entonces, me parece muy interesante y yo creo que los chiquillos le ha cautivado. Resalto eso, el lenguaje del expositor para poder contarnos como una historia e irnos inmiscuyendo en estos distintos escenarios. Muchas gracias a Carlos. Gracias, Tamara, también por tus palabras. Ya, chicos, entonces, para finalizar ahora, nuevamente, Carlos, el agradecimiento por tu gran exposición. Muchas gracias. Y partimos con la segunda sesión en 10-15 minutitos más. ¿Ya? Nos vemos, muchas gracias. Gracias a ti también. Gracias, Gracias. Carlos. Listo, Gracias. nos vemos, gracias. Gracias. Chao. Chao, chiquillos.